Hoy vamos a hablar sobre la guerra árabe-israelí. Antes de que empezara la Primera Guerra Mundial, tanto judíos y árabes vivían en Palestina y para 1920 pasaron a ser administrados por el Imperio Británico y se creó el Mandato Británico de Palestina. Después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico da a conocer su idea de darle un hogar a los judíos, lo que hizo que se empezara a generar tensión en los árabes. Siguiendo, después de la Segunda Guerra Mundial, ya siendo libres los judíos, estos reciben apoyo por parte de Estados Unidos. Ahí es donde todo comienza en 1947, cuando el Reino Unido abandona Palestina y le cede el cargo del conflicto a la ONU sobre los enfrentamientos de judíos y árabes. En noviembre de ese mismo año, la ONU aprueba el plan de partición de Palestina en dos estados, Israel, el cual estaba de acuerdo, y Palestina, que no estaba de acuerdo. Esto hizo que se creara una guerra civil durante el mandato de Palestina 1947 a 1948. Los judíos, ya teniendo un ejército y una administración estable, se logra independizar el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948 y por la conformidad de un nuevo Estado, los vecinos le declaran la guerra. Hacer un Estado con el apoyo de Estados Unidos gana definitivamente y adquiere más territorio. Tras muchos años de tensión por los palestinos, que estaban principalmente apoyados por Egipto, en 1956 Egipto nacionaliza el Canal de Suez e Israel, al aliarse con Francia y el Reino Unido, invaden temporalmente la península del Sinaí y la Franja de Gaza. Por otro lado, el 27 de mayo de 1964, los palestinos crean la OLP, o en otras palabras, la Organización para la Liberación de Palestina. En 1967, la unión de fuerzas entre Egipto y sus aliados, Jordania, Irak y Siria, realizaron un cierre en el Mar Rojo. Como respuesta a su ataque, el Estado de Israel bombardeaba aviaciones egipcias en la península del Sinaí. A este combate se le denominó la Guerra de los 6 días. Como consecuencia de la victoria israelí, Israel conquista territorios como la Franja de Gaza de Egipto, península del Sinaí, altos de Golán de Siria y Cisjordania, lo cual no favoreció para nada a Palestina y ganó nuevos enemigos. Otro conflicto se le denominó la Guerra del Yom Kippur. En este caso se invadía la festividad judía por el occidente de Israel, Egipto, y por el oriente, Siria. Por una retención del presidente de Egipto, Israel logra tener ventaja derrotando a Siria y después a Egipto, generando una guerra económica de los árabes contra Israel. De la misma manera, en 1978, Israel logra firmar la paz con Egipto con el acuerdo de Camp David en los Estados Unidos, regresándole la península del Sinaí a Egipto en 1979 y a cambio recibiendo el reconocimiento como Estado por parte de Egipto a Israel, lo que hizo que países árabes tomaran eso como traición y el presidente fuera asesinado. De 1982 a 1985 se realizó la Guerra del Líbano. Todo comenzó cuando Israel, al ver que el alto mando palestino, representado por la OLP, estaba realizando atentados en Líbano después de su expulsión de Jordania. Este decidió invadir la zona sur de este país, haciendo que después Líbano se tuviera que unir con Israel para combatir a la OLP. Ganando Israel una vez más. Como recompensa, esto ocupó la zona sur del Líbano hasta el 2000.
Viendo tantas victorias israelíes, no se podía descartar el hecho de que aún existían palestinos en esas tierras, lo que hizo que desde 1987 a 1993 se crearan grupos islamistas radicales como Hamas y ocurriera la primera intifada, o en otras palabras, la primera rebelión por los abusos de israelíes a palestinos. Esto trajo como consecuencia varios muertos, con mayoría palestinos. Sin embargo, la paz no duró mucho, de modo que no mejoró el trato de israelíes a palestinos e Israel seguía construyendo en territorio palestino. Como consecuencia se crea la segunda intifada desde el 2000 al 2006. Como resultado se dieron aproximadamente 4.300 muertos, mayoría palestinos. Por lo tanto, el presidente de Israel intenta lograr la paz con el plan de retirada unilateral de Israel, en donde la Franja de Gaza quedaría totalmente bajo la comunidad palestina. Además, en el 2002, tras tantas guerras, se empezaría a construir el muro de Israel y Cisjordania. Aprovechando el espacio de la Franja de Gaza, desde el 2008 al 2009 se originó el conflicto de la Franja de Gaza, en donde el grupo islamista radical Hamas realizó un ataque de misiles contra el Estado de Israel, que trajo varios muertos y ciudades destruidas cerca de la zona. Por otra parte, desde 2008 a 2013, Palestina logra tener el estatus de Estado observador en el modelo de Naciones Unidas, lo que hace que tenga dominio sobre la Franja de Gaza y Cisjordania, también que se convierta en el Estado de Palestina. Para terminar, actualmente todavía existe discusión por Jerusalén para ser la capital e Israel solo reconocido por dos países árabes, Egipto y Jordania, lo que resume que ningún árabe quiere negociar la paz o aceptarlo como Estado.